El día de hoy vamos a trabajar en la ayudantía 9, la cual está dividida en varios bloques y cada bloque será guiado como por uno de los ayudantes de la sección 7. Por mi parte, voy a comenzar con comentes de lo que es funciones de producción y progreso tecnológico. El primer comente nos dice lo siguiente. Explique por qué la función de producción se representa gráficamente con una curva cóncava que crece a tasas decrecientes. Recordemos que la curva cóncava es la que tiene la siguiente forma, que es como una carita triste, así me gustaba pensarlo a mí, y que la función producción es, ¿cierto? Como una receta que te dice cuántos bienes puedes hacer si usas cierta cantidad de recursos, con la tecnología que tienes en ese momento. Ya lo vamos a escribir. Entonces, te dice em, cuántos bienes puedes hacer recursos. Entonces, al graficarla, en nuestra función de producción vamos a tener el eje horizontal, X, que muestra cuántos trabajadores hay, y el eje vertical, Y, que muestra cuántos productos se logran hacer. Estoy con el computador, entonces se me sale un poco chueco. Ah, mira, pero sale bastante bien. Ah. Ya, entonces lo que va a ir ocurriendo es que al principio, si contratamos más trabajadores, la producción va a aumentar bastante, pero va a llegar un punto en que aunque sigamos contratando más gente, es decir, aumentando el empleo, la producción sigue subiendo, pero cada vez menos. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos aumentando también las máquinas, las herramientas o el espacio, solo la cantidad de personas. Entonces los trabajadores van a empezar a estorbarse entre sí o no pueden usar bien el equipo disponible, y eso implica que la producción crezca a tasas decrecientes o que existen rendimientos marginales decrecientes, porque cada trabajador adicional ayuda, pero su aporte va a ser menor que el anterior. Entonces aquí lo vamos a poder graficar. Por eso tiene esta forma como cóncava, porque el primer trabajador, por ejemplo, el trabajador uno va a ayudar a que la producción aumente en cierta cantidad. Con el trabajador 2 también, va a aumentar mucho más la producción. Pero ya acá el trabajador 3 nos podemos dar cuenta que entró y la producción como sigue aumentando, claro, pero la cantidad en la que va a aumentar va a ser mucho menor. Y eso son las tasas decrecientes y la razón por la que adquiere esta forma cóncava. Pasando al siguiente comente, dice, uno de los temores del progreso tecnológico es que al ahorrar en el uso del factor productivo del trabajo puede generar desempleo. ¿Qué puede usted responder a tal temor? Ya, aquí es cierto que cuando hay progreso tecnológico, las empresas pueden producir lo mismo o incluso más usando menos trabajadores. Por ejemplo, una máquina puede hacer el trabajo que antes hacían 5 personas. Entonces es lógico pensar como, chuta, esto sí puede generar despidos. Pero eso es solamente la historia a corto plazo. A largo plazo, la cosa cambia. Entonces, vamos a ir escribiendo. A corto plazo, sí, algunos trabajadores pueden perder sus empleos o tener que cambiar de rubro. Eso también ocurre. Eh, y por lo mismo, es clave que existan políticas que ayuden a esa persona a capacitarse y a reinsertarse. Ya, y a largo plazo, eh, la economía es apta, o incluso a mediano. La economía es apta, y ese va a ser el punto clave. ¿Qué es lo que va a pasar? Surgen nuevas industrias, se crean nuevos trabajos, incluso no existen hoy.
que pueden. Y según la evidencia, se generan, o sea, los niveles de empleo se mantienen, pero con trabajadores más productivos y mejor pagados. Entonces lo que ocurre es que el progreso tecnológico como que no genera más desempleo, sino que solamente transforma los trabajos y generalmente permite que suban los salarios porque cada trabajador va a producir más. Pero aquí podemos tener un ejemplo que es típico, el del Blockbuster. Antes para ver una película uno tenía que ir al Blockbuster, ¿ya? Y esos negocios empleaban a personas para atender al público, organizar los estantes, clasificar los DVDs, mantener el orden en el local. Sin embargo, con la llegada de plataformas como Netflix, ese modelo desapareció, pero también surgieron nuevos trabajos. Desarrolladores de software, diseñadores de experiencia de usuario, especialistas en datos, creadores de contenido y muchos otros roles vinculados al mundo digital que antes no existían. Entonces, así con el comenté dos. Ahora, el 3 nos dice lo siguiente. En el largo plazo, la tasa de desempleo dependerá tanto de los incentivos que tengan las empresas para contratar trabajadores, como de los incentivos que tengan los trabajadores para forzarse en buscar trabajo. ¿Cuáles incentivos serían relevantes en cada caso? Ya, en este punto del ramo deberíamos todos como tener bien claro que en la economía los incentivos son fundamentales. Entonces es importante entender que en el largo plazo la clave no es solamente cuántos trabajadores disponibles hay, sino también cuán dispuestas están las empresas a contratarlos y cuán dispuestos están los trabajadores a buscar empleo. Porque claro, el desempleo de largo plazo no se explica solamente porque no hay pegas. Hay dos preguntas fundamentales que se tienen que responder. ¿Quieren las empresas contratar? ¿Quieren los trabajadores buscar trabajo? Entonces, toda esta respuesta va a depender de los costos, los beneficios y las expectativas que enfrenta cada parte. ¿Quieren las empresas contratar? Ya, sobre el incentivo de la empresa contrata trabajadores si les conviene, claro. Entonces, es decir, si tienen proyectos o ventas suficientes que justifiquen pagar sueldos. Si la producción está creciendo y hay demanda por lo que venden, tienen más incentivos para contratar. Entonces, ¿pueden pagar sueldos? Esa es la primera pregunta que se van a preguntar las empresas. ¿Puedo? Pongámoslo así. ¿Puedo pagar sueldos? Si puedo pagar sueldos, bienvenido sea. Pero también hay más factores como qué tan fácil o difícil se va a contratar o despedir. Y esto ya depende más de lo político. Entonces, si despedir es muy difícil, muchas empresas ni siquiera se van a arriesgar a contratar. Y lo mismo pasa con los trámites para contratar. Si es que estos son como lentos y engorrosos, también va a complicar el tema. Entonces, me sale fácil contratar y despedir. Por otro lado, otro punto súper importante es que si hay buenas oportunidades para invertir. Por ejemplo, si el país está creciendo o hay poca incertidumbre, las empresas sí o sí van a querer expandirse. Y para eso necesitan trabajadores. ¿Puedo invertir? Ya, con los incentivos para trabajadores, ya acá las cosas cambian. Los trabajadores, su decisión para buscar empleo depende del salario y reserva y también de las condiciones laborales ofrecidas. Entonces, depende ofrecidas. Al final se van a preguntar lo siguiente, ¿vale la pena salir a buscar trabajo? El salario de reserva es el mínimo que una persona está dispuesta a aceptar. Si la oferta está por debajo de ese umbral, va a preferir no trabajar y seguir buscando algo mejor. Este mínimo va a depender de factores como cuánto necesitan para vivir, si tienen otras fuentes de ingreso, pensiones, subsidios, ayuda familiar, y también qué tan buenas o malas son las condiciones del trabajo ofrecidas.
También algo que influye es el seguro de cesantía, pero el beneficio es alto, o sea, si el beneficio es alto y dura mucho, puede hacer que alguien postergue su búsqueda de trabajo, de nuevo empleo. En resumen, podemos decir que el desempleo a largo plazo no es solo una cuestión de cuántas personas quieren trabajar, sino de cuán atractivo es para ambos lados participar en el mercado laboral. Si contratar es riesgoso o poco rentable, las empresas lo van a frenar, y si trabajar no vale la pena por las condiciones ofrecidas, los trabajadores quedan fuera. Entonces, la clave está en alinear los incentivos. Ya, el último comentario se trata de explique en qué consiste el proceso de destrucción creativa y qué ha implicado. Ya, la destrucción creativa es este proceso económico mediante el cual las empresas, tecnologías o modelos de negocio menos eficientes son reemplazados por otros más innovadores y productivos. Esta renovación constante como que impulsa el crecimiento económico, ya que permite aumentar la productividad, mejorar los niveles de vida y elevar los salarios reales a lo largo del tiempo. Entonces podemos decir que la destrucción creativa es como cuando se deja esto, como los negocios menos eficientes o antiguos, podríamos decirle, son reemplazados por otros más innovadores. Em, Históricamente, esta como destrucción creativa ha sido clave para el desarrollo económico porque fomenta la reasignación de recursos hacia sectores más dinámicos y eficientes. Y aquí podemos continuar con el ejemplo del blockbuster a Netflix. Como que este modelo tradicional de arriendo de películas que tenía el blockbuster se volvió obsoleto, que eso fue como la destrucción que ocurrió acá. Y entonces se eliminó esta forma antigua y menos eficiente de acceder al entretenimiento por esta nueva, ¿cierto? Que es más digital, que generó nuevas oportunidades y nacieron nuevas industrias y formas de consumir películas, series rápidas, accesibles y personalizadas con los usuarios. Ya, este es el fin de esta parte. Bueno, para esta segunda parte, o sea, para la relación entre vacantes y desempleo en la curva de Everich, vamos a partir viendo la curva directamente, como para hacer una especie de mostrar lo que es relevante. Tenemos en el eje Y la tasa de vacantes y en el eje X la tasa de desempleo. Y la tasa de vacantes son los puestos libres que hay para un trabajo X. Y la tasa de desempleo es la tasa como general de la economía. Tú puedes medir la tasa de vacantes que hay en los puestos de trabajo que no están llenos y compararlo con la tasa de desempleo y va a dar esta relación. Prácticamente siempre da esta relación. Que es que es descendente, va hacia abajo, va de acá hacia acá. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay mayor desempleo, tiende a haber menos vacantes. Y cuando hay menor desempleo, hay más vacantes. Esta es una relación que puede parecer al principio un poco contraintuitiva. Es extraño, como que yo esperaría de que si hay mucho desempleo, hay muchas vacantes, ¿no? Hay gente que no está teniendo trabajo. Pero en realidad lo que sucede es que si hay más desempleo, van a haber menos vacantes. Podríamos pensar, así viéndolo antes de ver la pauta, es que, así como teoría, es que si el desempleo es menor, o sea, el desempleo es mayor, hay más gente que está como tratando de buscar, podríamos decir, trabajo, como ávidamente buscando trabajo. Entonces eso llevaría a que las vacantes que estén en el trabajo se consigan lo antes posible, o sea, la gente vaya y se haga de estas vacantes. Y todo lo contrario, si el desempleo es menor, significa que hay gente que no está tan apurada por conseguir empleo y por eso hay hartas vacantes. Como que esa es más o menos la lógica con lo que hay que verlo. Si vamos hacia acá, si hay mucho desempleo, hay más gente que quiere trabajo, entonces las vacantes van a ser menores. Y si el desempleo es menor, significa que hay menos gente buscando trabajo y eso puede conllevar a que las vacantes sean mayores. Aquí tenemos el gráfico para Estados Unidos, 2001 hasta 2015, y Alemania del 2001 al 2015 igualmente. Eh,
Entonces, ¿qué representan las curvas de Beveridge? Las curvas de Beveridge ilustran la relación entre la tasa de puestos de trabajo vacantes y la tasa de desempleo. Esta relación es negativa y da cuenta que cuando hay muchos puestos de trabajo sin llenar, la tasa de desempleo es baja, porque no hay suficiente gente buscando empleo con las características requeridas. Y cuando el desempleo es alto, hay mucha más gente buscando empleo y por lo tanto se llenarán más rápidamente los puestos de trabajo ofrecidos. Entonces, claro, si hay 100 personas, si al principio hay 10 personas buscando empleo y hay una vacante, es como, ya, está bien, pero dos vacantes, pero si hay 100 personas buscando empleo, es más probable de que esas vacantes se llenen. Y que haya una vacante más, una vacante menos, no va a quitar el hecho de que hay 100 personas buscando empleo, ahí antes habían 10, ese es como el punto. ¿Por qué existen, la dos sería, ¿por qué existen vacantes laborales que no se cubren y al mismo tiempo personas desempleadas que buscan trabajo? Esta es una pregunta que también es como bastante obvia, o sea, ¿por qué esa gente desempleada no simplemente busca empleo? Y esto es generalmente un problema de, no vamos a decir de cómo vemos la economía en esta facultad, sino es que a veces nos acostumbramos a ver los modelos como muy directos. Que sucede que eh, hay un incentivo acá y una cosa acá y unimos, como, como algo muy natural. Pero en realidad estos son datos del mundo real y el mundo real tiene fricciones, tiene problemas de ese estilo, cosas que a veces no podemos, por temas de tiempo, por temas de recursos, no podemos medir a la hora de hacer nuestro modelo económico. Entonces, que hay una vacante abierta no significa que una persona desempleada la vaya a tomar totalmente. Primero por el lado de que puedo estar en una ubicación distinta, puede que no me convenga, puede que no sea mi tipo de trabajo, puede que sea un problema familiar por el que no quiera entrar a ese o algo y que estoy esperando otra oportunidad, estoy esperando otro empleo que vaya más de mi lado, no me gusta la plata que me ofrecen, no me gusta esto, o sea, todo un montón de cosas que están en la curva de utilidad de las personas y que no es necesariamente aceptar el primer empleo que llegue. O también el segundo factor podría ser un tema de falta de información. Puede que la persona desempleada no sepa de esa vacante. Puede que simplemente sea así. O sea, yo no tengo cómo revisar todos los diarios del mundo ni todas las páginas que tengo a mi alcance. No puedo. Tengo que acortar la oportunidad y quizá en ese acorte que hice dejé afuera oportunidades que también me servían. Entonces, por eso puede ser de que hayan vacantes y al mismo tiempo haya gente desempleada. No es que quizá la economía simplemente no esté creando suficientes empleos, sino que esos empleos son... No es tan fácil, que no es crear un empleo y llega gente. Como digo, hay fricciones, hay cosas de que la gente le cuesta tener toda esta información y esas son cosas que van a ver en cursos más adelante de la asimetría de información, de la racionalidad limitada, que son muy interesantes para analizar estos datos. Entonces, eso con la 2. El 3 sería, a partir de las curvas de Rich para Estados Unidos y Alemania, ¿se puede concluir que se desperdiciaron menos puestos vacantes en Alemania? Estoy viendo esto, como sabemos, al mismo desempleo, 6, había una tasa de vacantes 1 para Alemania. Y para Estados Unidos había 3. Esto hay que tomarlo con cuidado. No podemos simplemente decir como, miren, Alemania es mejor que Estados Unidos. Hay que tomar con cuidado estos datos que al comparar, porque puede que se hayan medido de forma distinta, puede que la tasa de vacantes se mida de forma distinta, el desempleo. No sé, hay que siempre tener ojo con eso, no simplemente tomar y ver las relaciones. Pero si si estuviésemos en una prueba, aparte de decir eso de que puede haber un problema de datos, podríamos decir lo siguiente, que Alemania es un país que tiene un mercado laboral más dinámico que Estados Unidos. Es decir, que las personas que están desempleadas, tú puedes hacer un matching o podrías juntarlas con un empleo mucho más fácil que en Estados Unidos. Entonces, ese por ciento desempleado está junto a una tasa vacante 1. O sea, podríamos decir que hay menos vacantes desperdiciándose. En cambio, en Estados Unidos hay muchas más vacantes desperdiciándose al mismo nivel de empleo. Entonces, podríamos decir que Alemania es más dinámico en conseguir
en conseguir los puestos, en aprovechar esos puestos vacantes. Y por último, ¿el ritmo de emparejamiento de Alemania mejoró después del 2007? Pregunta. Como estamos en el 2001 y se fue hacia el 2015, 2005, 2009 y 2015. O sea, pasó desde estas áreas hasta por acá y hasta acá. Aquí hay que definir qué es mejorar. Y eso es bastante lógico porque aquí tenemos, o sea, no es tan lógico, pero lo voy a comentar igual. Porque aquí tenemos dos males, podríamos decir, un desempleo y las vacantes. Nosotros queremos tener la menor cantidad de vacantes posible y la menor tasa de desempleo posible. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tener muchas vacantes y poco desempleo. O sea, la economía está creando de más. O todo lo contrario, si tenemos mucho desempleo y pocas vacantes, es como hay gente que está buscando empleo por nada. No hay. Y si tenemos acá, por ejemplo, tenemos mucho desempleo y muchas vacantes, es un problema de matching. No puede ser que haya tanta gente desempleada y tantas vacantes creadas. Eso es como un desperdicio. Si está acá, al igual que acá y acá. En cambio acá es como lo más óptimo, que es como queremos tirarnos hacia acá, hacia este cuadrante. Menor empleo y menores vacantes. O sea, que se aprovechen los recursos de la economía. Eso en el mejor de los casos. Entonces, si Alemania pasa de acá a acá a acá, o sea, del 2001, 2005 a 2015, podríamos decir que hubo una mejoría, ya que a un mismo nivel, un mismo nivel de vacantes, por ejemplo, 1, antes teníamos un nivel de desempleo de 6, de 7, 7,5 por ahí, y ahora tenemos un nivel de desempleo de 5 más o menos. Entonces podríamos decir que sí hubo una mejoría en Alemania. Entonces, sí, el proceso de emparejamiento mejoró en Alemania. ¿Pero esto a qué se debe? Bueno, aquí la pauta dice que hubieron unas reformas, Hartz, entre 2003 y 2005, proporcionando una orientación más adecuada a los trabajadores desempleados para encontrar trabajo y redujeron el nivel de prestaciones por desempleo a fin de proporcionar a los desempleados un acicate mayor para su búsqueda. Eso según el CORE de 2017. Una cosa, pero está bien que hagan esto para aprender palabras, ¿no? Acicate, lo tengo acá, significa espuela para picar el caballo o incentivo o estímulo. A ver, aquí está. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de acicate, sería a fin de proporcionar a los desempleados un incentivo mayor para su búsqueda. Entonces, por eso diríamos que Alemania tuvo una mejoría desde el 2001 al 2015, ya que se movió más hacia la izquierda hasta este sector que podríamos decir que es nuestro favorito. Mejoró. Podríamos decir que las reformas funcionaron. Y que Alemania, el mercado laboral, aparte de ser dinámico, está haciendo un mejor proceso de emparejamiento. Al ejercicio 3, que trata de curva de Lorenz y coeficiente de Gini. Nos dicen, suponga una economía compuesta por 5 individuos con rentas diferentes entre sí. Las rentas se muestran en la siguiente tabla. Acá nos dan la tabla con los 5 individuos y sus ingresos anuales. Primero, nos piden calcular la proporción acumulada de ingresos para esta economía. Y nos dicen que primero ordenemos de mayor a menor. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta tabla y vamos a ordenar de mayor a menor aquí. Perdón, de menor a mayor. Entonces tenemos que el menor sería el C con un ingreso de 5. Luego tendríamos el B con el ingreso de 20. Luego tendríamos, tenemos el C, el B, tendríamos el A con 30. Tenemos por último, nos queda el individuo E con un ingreso de 40. Y ahora sí, por último, el D con el ingreso de 50. Aquí tenemos la tabla entonces ordenada de menor a mayor. Aquí tenemos los individuos y los ingresos anuales. Ingresos anuales.
Súper, entonces nos piden la proporción de ingresos acumulados. Entonces, para calcular la proporción de ingresos acumulados, tenemos que ir sumando los ingresos de todos los individuos. Por ejemplo, aquí vamos a tener el acumulado, ingreso acumulado, y el individuo C tiene un ingreso de 5, el individuo C más B uno de 25, el C más el B más el A tiene uno de 55, luego del C al E tenemos un ingreso de 95 y todos tienen un ingreso de 145. Por lo tanto, tenemos un ingreso total de esta economía de 145. Aquí lo tenemos. Ya, luego de obtener el ingreso acumulado, vamos a lo que nos pidieron, que es la proporción de ingresos acumulados. Entonces, teníamos acá al ladito los ingresos y aquí la proporción de ingresos acumulados. Entonces, para calcular la proporción de ingresos acumulados, tenemos que tomar el ingreso de acá, y dividirlo acá. El sentido de esto es que, por ejemplo, acá, en esta fila, una persona va a concentrar el tanto por ciento de estos ingresos. Las dos personas van a concentrar el tanto por ciento. Veámoslo ahora. Entonces, tenemos aquí que la proporción acumulada va a ser 5 dividido en 145, que es igual a 0,034, aproximadamente un 3%. Voy a dejarlo todo expresado como decimales, pero ustedes lo pueden dejar también expresado en porcentaje. Ya, luego tenemos un 25 dividido en 145. 25 dividido en 145. Y esto nos da igual a 0,172. Y así sucesivamente hasta llegar con el último. Entonces 55 dividido en 145 son 0,379. Luego 95 dividido en 145, 0,655. Y por último, ya acá tenemos el 100% de los ingresos. Por ende, el 100% de la población, ¿qué ingresos concentraría? El 100%. Ya aquí tenemos lista la tabla con la proporción acumulada. Ya, ahora nos piden dibujar el gráfico de la curva de Lorenz. ¿Y cómo haremos esto? Con la misma tabla que teníamos acá. La voy a dejar aquí mismo. Pero primero tenemos que calcular, antes de dibujar el gráfico, tenemos que calcular la proporción acumulada de la población. Entonces, proporción acumulada de la población. Esto va a ser entonces lo que va a ir en nuestro eje X. En nuestro eje X del gráfico. Y la proporción de ingresos iría en el eje Y. Ahí está. Entonces, tenemos un total de 5 individuos. 5 individuos. Entonces, un individuo de 5, 1 dividido en 5, 0,2. O sea, un individuo representa al 20% de la población. Luego, dos individuos, que sería el C más el B, representan un 40%, 3 individuos un 60%, 4 el 80%, y los 5 representan el 100% de la población. Ya, ahora que tenemos todos estos datos, sí podemos armar la curva. Vamos a armar la curva acá, lo dejé en el gráfico. Ahí está. Ya. Y siempre en la curva de Lorenz teníamos una línea que está en 45 grados. Esta línea lo que representa
es igualdad perfecta. ¿Qué quiere decir igualdad perfecta? Por ejemplo, si tenemos el 10% de la población, entonces el 10% debería concentrar el 10%. Y así sucesivamente con todos los números. El 50% entonces debería concentrar el 50% de los ingresos y así sucesivamente. Entonces, ahora que ya tenemos ambos ejes y la línea, vamos a denotar aquí los ejes. Esto sería la población acumulada. Y aquí tendríamos los ingresos. El acumulado, ¿verdad? El acumulado. Bien. Entonces vamos a ir poniendo los valores en los ejes. Vamos a asignar el 20% acá, el 0,4 acá, 0,6 acá, 0,8 acá y acá el 100%. Ok, luego de eso vamos a ir asignando los otros ejes. Tenemos acá entonces el 100% de los ingresos. Vamos a tener acá el 0,65, lo vamos a dejar por aquí, 0,65. Luego el 0,3 lo vamos a dejar por aquí. Luego tenemos el 0,17, por acá estará bien, y el 0,03. Entonces, el 20% dijimos que concentraba acá, el 3% de los ingresos. El 0,4%, el 17%, el 0,6% concentra el 0,37%, el 0,8% de la población, el 0,65% y el 100% todos los ingresos. Entonces, luego de haber hecho estos puntos podemos unir y formar la curva, que finalmente nos queda así. Entonces aquí ya tendríamos el gráfico de la curva de Lorenz. Ya, pasamos al siguiente. Bien. Considere que la línea de igualdad perfecta de la curva de Lorenz es 76 centímetros cuadrados. El área entre la línea de la igualdad perfecta y la curva de Lorenz son 76. Entonces tenemos que esta área de acá, esta va a ser de 76. Y el área debajo de la curva son 124 centímetros. Esta de acá. 124. Ya, con esto calcule el índice de Gini para esta economía e interprete su resultado. Bien, entonces tenemos que la fórmula del índice de Gini va a estar dada por el área A partido en el área A más B. ¿Y a qué corresponde cada área? Tenemos que el área A siempre va a ser esta de acá. Voy a ponerlo con otro color. Esta sería el área A, que es el área por debajo de la línea de igualdad y sobre la curva. Y debajo de la curva sería el área B, que es toda esta área de acá. Bien, entonces tenemos que el área A era de 76 y abajo sería 76 más 124 y esto nos da 76 partido en 200, que nos da un 0,38. Entonces el índice de Gini es una medida que cuantifica la desigualdad. Entonces un índice de Gini más alto indica una mayor desigualdad. Aquí tenemos un índice de Gini del 0,3. Por lo tanto, tenemos una economía que no es tan desigual. Si tuviéramos un índice de Gini cercano a 1, diríamos que esta economía es muy desigual, y más cercano a 0 sería menos desigual.
Bien, y la última pregunta dice, en el año 2020 el índice de Gini fue de 0,449. Mientras tanto, en el mismo año, el índice de Gini para China fue de 0,300,71. Perdón, 0, y la última pregunta. En 2020, el índice de Gini fue de 0,449. Mientras tanto, en el mismo año, el índice de Gini para China fue de 0,371. Estos últimos datos indicarían con certeza que es mucho mejor vivir en China que en Chile, dado que existe una menor desigualdad en ingresos. ¿Cree usted que el análisis es correcto? ¿Tenemos toda la información disponible para afirmarlo? Ya, consideremos en primer lugar que Gini mide el nivel de desigualdad en ingresos. Desigualdad en ingresos. Pero hay factores que Gini no considera, como por ejemplo la esperanza de vida, la calidad de vida en un país, el ingreso per cápita, etc. Por ejemplo, tenemos una economía que puede ser muy pobre, pero que tenga índices de Gini bastante similares, pero esto nos indicaría un nivel de calidad de vida, ya que la economía es muy pobre, entre otros factores. Entonces, no podemos afirmar, siempre basándonos en un índice de Gini, que un país es mejor en cuanto a calidad de vida que otro. Por ende, esta afirmación no es verdadera. Vamos a resolver el ejercicio número 4, que nos dice fijación de salarios, desempleo y progreso tecnológico. Ya, el diagrama anterior, bueno, básicamente este de acá, muestra una función de producción de una economía antes y después del progreso tecnológico. Entonces analizamos un poco este diagrama, vemos que tenemos una función de producción clásica, que es esta de acá, y luego tenemos una ampliación de esta, y podemos ver que nos dicen que es la función de producción luego de un progreso tecnológico. Entonces, esta tecnología la permitió ser, por así decirlo, más eficiente. ¿Cómo sabemos eso? Porque para la misma equipo de capital, por ejemplo, para el mismo número de equipos de capital, vemos que va a cortar más arriba, por lo tanto se produce más con lo mismo. En el eje X encontramos los equipos de capital por trabajador, importante, medido en miles de dólares, y en el eje Y encontramos el producto también por trabajador, medido en miles de dólares. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la información que nos entregan y vamos a ver qué nos preguntan. La primera pregunta dice, calcule el producto medio del capital en B. ¿Y qué en B? Bueno, en B se refiere a este puntito de acá, entonces lo vamos a marcar. Bueno, yo le anoté unas fórmulas que se desprenden igual por intuición del gráfico, pero para que las analicemos un poco. Si yo tengo el producto por trabajador, que es lo que nos sale acá, básicamente es el producto total dividido en el número de trabajadores. Por eso les digo que es con un poco de intuición. Nos va a dar el producto por trabajador. Luego, los equipos de capital por trabajador, está el eje X, está compuesto por el total de equipos de capital dividido por el número de trabajadores, ¿ya? Y así obtenemos como esto, pero por trabajadores tal cual como está en el gráfico. Y a nosotros nos están pidiendo calcular el producto medio de capital en el punto B, que es el que marcamos ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener que dividir el producto en los equipos de capital. O sea, ¿cuánto tenemos de producto dividido en cuánto tenemos de equipos de capital? Y como ya están por trabajadores, es directamente realizar la división. Entonces, el punto B tiene de producto tiene 15, entonces arriba vamos a poner un 15. Esto igual a 15. Y los equipos de capital son de 20. Entonces va a ser 15 dividido en 20. Esto lo podemos simplificar por 5 y nos queda 3/4, lo que es igual a 0,75. Entonces podemos decir que, lo vamos a subrayar, el producto medio del capital en B va a ser de 0,75. Luego, la pregunta 2, que nos dice, ¿qué indica la concavidad de la función de producción? Bueno, y esta es una pregunta clásica, ¿sí? Que nosotros, que se suele hacer mucho cuando estamos analizando estos contextos de funciones de producción. Y la concavidad básicamente indica el rendimiento marginal decreciente del capital, ¿sí?
¿cómo vemos reflejado este rendimiento marginal decreciente? Bueno, vamos viendo que ya sea en esta curva o en la de arriba, ambas son cóncavas, ¿sí? Recordemos que esto es cóncavo y esto es convexo, para que no está de más recordarlo. Entonces, a medida que esto va aumentando, se va haciendo más plana, ¿sí? A medida que aumenta hacia la derecha, se dan cuenta, cada vez va haciéndose más plana. ¿Qué nos dice esto? Que si yo calculo, por ejemplo, como la derivada aquí, ¿cachai? La diferencia de aquí, o la diferencia de aquí, esto cada vez se va aplanando más, ¿sí? Y, ahí, se corrió la foto. Se va aplanando más, y el hecho de que se vaya aplanando más nos dice que a medida que se incrementa el capital, va a aumentar cada vez el producto por trabajador. Por eso sí dice que es decreciente. Entonces, es como el avance que hay de aquí, de una unidad de aquí, va a ser mayor al avance que hay del 1 al 2. O sea, cada vez el producto que se va haciendo es menor respecto al anterior. Por eso se le dice que son rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Entonces, aquí para poner una respuesta, ¿qué indica la concavidad? Vamos a escribir sencillamente que indica el, el rendimiento marginal decreciente del capital. Y para que tengamos como bien la idea, a medida que aumenta lo que hay en el eje X, esto como un nivel genérico, a medida que aumenta X, cada vez el aumento en Y se hace menor. Por eso se dice que es rendimiento marginal decreciente. ¿Ya? Luego, la pregunta número 3 nos dice, ¿qué indica la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función de producción y cómo se calcula? Bueno, le hago un adelante, ustedes recién están en el primer semestre, entonces materia que realmente no tienen por qué manejar, pero siempre que nos hablen de la pendiente, la recta tangente, básicamente apuntan a la derivada, ¿sí? Y lo que nos quiere decir la pendiente o la derivada, que vamos a anotarlo al tiro acá para que lo tengan en mente, básicamente es la derivada. No me acuerdo en qué mate aprenden a derivar, quizás ya saben derivar un poco, igual son básicas, si es que les aparece alguna. Ya, entonces dijimos que era la derivada y cómo se calcula. Bueno, básicamente tenemos que derivar, entonces si quisiéramos hacerlo acá, tendría que ser algo así como, que me complica como explicárselo en términos para que, sin derivar, porque en este curso no necesitan derivar. Pero si quisiéramos derivar sería como la variación de Y, que Y es el producto, ¿verdad? Partido en la variación del capital, que es el capital, ¿sí? Así lo podríamos entender como para este curso de introducciones, como las variaciones, ¿sí? Y básicamente la derivada nos indica también la producción marginal, ya, eso también lo vamos a notar, es como la producción marginal, la producción marginal. Que es básicamente cuánto más se produce marginalmente por una unidad adicional de capital. ¿Sí? Eso lo vamos a escribir para que les quede como ahí, que es cuánto más se produce marginalmente por una unidad adicional de capital. Por una unidad adicional de capital. Recordemos que capital es K. Entonces, para que entendamos a nivel general esto, la pendiente, no quería usar eso, la pendiente de esto, de esta curva, dependiendo, bueno, ahí tenemos marcadas varias pendientes, nos va a decir cuánto es bueno, la pendiente la vemos reflejada en la derivada, ¿verdad? Y nos dice el cambio marginal, y básicamente es cuánto es la producción de agregar una unidad más. Siempre que sea marginal, tienen que acordarse que es como una unidad adicional, así como uno, ¿sí? No dos ni una unidad más, adicional más.
Y bueno, obviamente si quisiéramos ver esto bien puntualmente, hay que evaluar, ¿sí? No se les puede, habría que evaluar. Tendríamos que evaluar en el punto. En el punto que queremos analizar cuánto fue el cambio marginal, ¿sí? Eso para la pregunta 3. La pregunta 4 es más bien de análisis y nos dice, ¿cómo sería el producto medio de capital? Perdón, se me había quedado pegado, pero ahí ya lo arreglamos, creo. Sí, ya está bien. Entonces, vamos a tener que nos preguntan cómo sería el producto medio del capital, ¿sí? Está en la sigla, para los 20.000. Entonces aquí lo que tenemos que hacer básicamente es analizar y entender cómo es el cambio luego de que hay un progreso tecnológico. Entonces el punto B, nosotros sabíamos que para los 20 iba a tener un producto de 15, ¿sí? Sin embargo, ahora con el cambio, vamos a tener que para los mismos 20, vamos a tener que va a cortar aquí. Si bien no conocemos este punto, sabemos que va a estar entre el 22 y aquí, en este punto, entre el 22 y el 15. ¿Sí? Entonces, lo que nos quiere decir es que ahora es mayor el producto para el mismo nivel de equipo de capital y esto se debe al progreso tecnológico, es decir, para los mismos 20 voy a producir más de 15. ¿Ya? También podemos analizar que ahora el producto medio que calculamos en A, que es este producto medio del capital, ya no va a ser 0,75, ¿sí? Como era acá, sino que va a ser mayor ya que estamos en la curva nueva que tiene la inclusión del avance tecnológico. Y lo otro que también es importante es que básicamente eso, para el mismo nivel de capital vamos a tener un nivel de producción más alto. Entonces, esa es la explicación de acá de la 4. Bueno, nos dicen que no hagan cálculo, entonces como es básicamente eso, tienen que quedarse con la intuición de analizar el gráfico y que ahora para los 20 el corte ya no es en 15, sino que va a ser sobre 15. Y eso es todo el ejercicio 4. Y es, si no me equivoco, a ver, el último de la ayudantía. Sí, es el último de la ayudantía. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Les deseo mucho éxito en su periodo de exámenes. Estudien harto. Cualquier cosa ya saben, está el correo del curso donde pueden llegar con sus dudas. Ahí tratamos de responder lo antes posible. Y nada, pues, muchas gracias. Hasta luego.